Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a los organizadores por invitarme a dar charlas hoy aquí. Y gracias a los asistentes porque os habéis atrevido a asistir a este seminario pese a que los organizadores distribuyeron el título y el acta de la charla. Dice mucho de vosotros. Bien, en esta charla vamos a hablar sobre una propiedad geométrica de los espacios de Banach, como es la propiedad de Dogabé, en un espacio de Banach en un tipo de espacios de Banach concretos que son los tensores proyectivos de espacios de Banach. Voy a introducir brevemente tanto la propiedad de Dogabé como el tensor proyectivo antes de entrar en materia, pero me gustaría comenzar comentando quiénes son mis colaboradores. A la izquierda tenéis a Pedro Tradacete, que de hecho lo he visto por aquí en la lista de asistentes del Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid. Y a la derecha tenéis a Nacho Villanueva, de la Universidad Complutense de Madrid. Todos los resultados que anuncio como propios en las charlas han sido obtenidos en colaboración con ellos. Bien, vamos a continuar de forma muy calmada, introduciendo notación muy básica, ¿de acuerdo? Dado un espacio de Banach X, denotaremos por B sub X a la bola unidad cerrada, denotaremos por S sub X a la esfera unidad, centrada en el origen. Vamos a definir una familia de subconjuntos de la bola unidad. Hablaremos de un slide o rebanada de la bola unidad. Nos referiremos a un conjunto de la siguiente forma. Denotado de esta manera, son los X en la bola, cuya evaluación sobre f de X, sobre f es mayor que 1 menos alfa, donde f es un funcional lineal continuo y no cero, y alfa un positivo. Esto no representa más que el subconjunto de la esfera resultado de pegarle un corte plano, ¿de acuerdo? Donde la dirección por la que cortamos viene determinada por el núcleo del funcional y el alfa marcaría, digamos, la altura a la que pegamos el corte. Bien, y por último, otra notación que también creo necesaria, a lo largo de esta charla, coger significará agarrar. Esto lo digo simplemente para que sepáis que no vamos a hacer cosas raras con funcionales. Bueno, sí vamos a hacer cosas raras, pero no de ese tipo. Bien, y vamos a pasar ya a entrar en el contenido matemático de lo que vamos a hablar hoy aquí. Voy a comenzar hablando sobre la propiedad de Dogabé, que es una propiedad que se remonta a mediados de los años 60, cuando el matemático Igor Dogabé demostró que el espacio de funciones continuas, el 0,1, cumple la siguiente propiedad. Dado un espacio de Banach X, diremos que X tiene la propiedad de Dogabé cuando cualquier operador de rango 1 de X a X cumpla que la norma de T más la identidad es exactamente igual a 1 más la norma de T, donde, como digo, Y denota el operador de identidad. Esta ecuación, que se llama la ecuación de Dogabé, simplemente dice que la norma de T más la identidad es lo más grande que permite la desigualdad triangular. ¿Vale? Bien, ejemplos de espacios con esta propiedad. Tenemos en general las continuas sobre un compacto Hausdorff sin puntos aislados. Tenemos espacios L1 y L infinitos de C1. En general, L1 y L infinito sobre espacios de medida sin átomos. Y otro ejemplo quizás no tan clásico, el espacio de funciones lipschitzianas que sale de un Banach y toma valor en R anulándose en el origen, con la clásica seminorma Lipschitz, también es un espacio de Banach con la propiedad de Dogabé. Bien, he dicho que la propiedad de Dogabé es una propiedad puramente geométrica del espacio de Banach, pero en un principio, tal y como está descrito, lo que tiene es un marcado carácter de teoría de operadores. De hecho, la ecuación de Dogabé describe un comportamiento sobre unos ciertos operadores lineales y continuos, ¿vale? Veremos más adelante las conexiones con la geometría del espacio X, pero simplemente a título informativo quería decir que esta ecuación de Dogabé también tiene conexiones con otras nociones propias de la teoría de operadores. Por ejemplo, es conocido que si el número norma de T pertenece al espectro de un operador T, entonces T cumple la ecuación de Dogabé.
De hecho, esta conexión es más profunda, por ejemplo, cuando el espacio es uniformemente convexo, cuando el recíproco también es cierto. ¿Vale? Esto simplemente lo cuento a título informativo. A mí lo que realmente me interesa de esta propiedad es su descripción o sus conexiones con la geometría de los espacios de Banach. Y es que, aunque no lo parezca, gracias a un teorema célebre de Cadet, Serdykov, Sirotkin y Dirberner, estos espacios tienen una geometría muy restringida. De hecho, ellos demostraron que dado un espacio de Banach X tiene la propiedad de 2AB si solamente si el espacio, la bola unidad cumple la siguiente condición. Dado cualquier elemento de la esfera de X y cualquier elemento del dual, puedo encontrarme un I cuya evaluación sobre X estrella sea tan cercana a 1 como yo quiera y de manera que esté tan lejos de X como permite el hecho de que X y Y pertenecen a la bola unidad. Esto, si lo queremos reformular en el lenguaje de slices, lo que está diciendo es que, dado cualquier punto y cualquier slice, ¿de acuerdo? Me puedo encontrar un I en el slice tan cercano a X, tan lejano a X como yo quiera. Claro, esto está diciendo que los slices de la bola unidad son bastante gordos. Aquí el tamaño importa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los espacios de Banach con la propiedad de 2AB cumplen que todos sus slices tienen diámetro 2. Esto hace que no sea raro que los ejemplos de espacios que nos han salido con la propiedad de 2AB antes estén en el mundo absolutamente opuesto de los espacios de Banach reflexivos, incluso de los espacios con la propiedad de Radon-Nikodym. Estos espacios también contienen copias del espacio L1 de sucesiones, con lo cual tenemos que pensar que estos espacios se encuentran en el espectro absolutamente opuesto de los espacios reflexivos. Bien, esto es todo lo que necesito para esta charla sobre la propiedad de 2AB, pero simplemente dejadme que os comente que esta caracterización, aunque tiene un carácter puramente geométrico, también permite obtener consecuencias en el lado de la ecuación de 2AB. Y simplemente a título informativo, en el mismo trabajo, los autores demostraron que si un espacio tiene la propiedad de 2AB, no solo los operadores de rango 1 cumplen la ecuación de 2AB, sino que lo cumplen todos los operadores de Birkhoff. De hecho, más tarde, Roman Serdykov demostraría lo mismo para los operadores que no fijan copias de L1. Esto no hace más que ahondar que en el hecho de que esta caracterización geométrica pues, tiene conexiones mucho más profundas con la ecuación de 2AB que la que parece en un principio. Bien, voy a pasar ahora a hablar sobre los espacios de Banach donde vamos a mirar esta propiedad, que son los tensores proyectivos. Yo he visto varias maneras de introducir estos espacios, ninguna de ellas me parece amistosa. Simplemente he optado por seguir la manera en la que lo introduce Ryan, que es definiendo una norma sobre el tensor algebraico. Dados dos espacios de Banach X y Y, denotaremos de esta manera al tensor proyectivo de X y Y, que se define como la completación del tensor algebraico con la siguiente norma. Dado un elemento Z del tensor algebraico, definimos su norma como el ínfimo de esta suma de normas, donde el ínfimo recorre todas las representaciones de Z como suma de tensores básicos. Y notemos que al menos una representación de esta existe porque Z está en el tensor algebraico. Entonces, el dibujo es X tensor algebraico Y con esta norma define un espacio normado. En general no va a ser completo, al menos cuando X y Y son infinitodimensionales, pues completamos. Y este es el tensor proyectivo. Claro, pudiera parecer de esta definición que como estamos dando una expresión explícita de la norma en un subespacio denso, los problemas geométricos deberían ser fáciles de atacar. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque en la práctica, cuando alguien quiera calcular distancias o alguien quiera calcular normas de elementos, el problema práctico que se encuentra es que en esta representación de la norma de Z como un cierto ínfimo, en la práctica no vamos a poder conseguir aproximaciones de Z o representaciones de Z que aproximen bien a la norma. Es decir,
En la práctica, el encontrar representantes buenos de z como suma de tensores nos va a hacer muy difícil calcular distancias y, sobre todo, obtener desigualdades por abajo. Y esto es un problema en vista de la caracterización geométrica de las propiedades 2AB. Por eso, vamos a necesitar dos propiedades fundamentales de este tipo de espacios, que son las siguientes. La primera es una descripción de la bola unidad, que viene a ser esencialmente la envolvente convexo cerrada de los tensores de norma 1, o dicho de otra manera, el producto de tensores de norma 1 es un subconjunto normante para el dual. Esto es fundamental porque en el lenguaje de slices, esta propiedad implica que todo slice contiene un tensor básico de esta manera. Y esto es fundamental para lo que vamos a ver después. La segunda propiedad que vamos a utilizar es su dual. Uno a priori podría pensar que si el tensor proyectivo es un espacio monstruoso, su dual es doblemente monstruoso. Sin embargo, esto no es así. Aunque el tensor proyectivo sea un espacio al que es muy difícil acceder a su estructura, el espacio dual es bien conocido. Me atrevería a decir que incluso un espacio que podríamos llamar clásico, de los que alguien estudia durante la carrera. El dual de un tensor proyectivo es el espacio de operadores lineal y continuo de x, y estrella que se identifica con las bilineales de x por y que van a R. ¿Bajo qué acción? Bueno, B actuará sobre un elemento del tensor algebraico, sobre el resto se extiende por complitud. Bueno, si B va a actuar de forma lineal, romperá la suma. Y ahora B, sobre un tensor básico de la forma x sub i tensor y sub i, actúa simplemente evaluando la aplicación bilineal B sobre la pareja x sub i y sub i. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que en la práctica, esto nos va a permitir sustituir los problemas de calcular normas en un tensor proyectivo por encontrar buenas aplicaciones bilineales gracias al teorema de Hambana en este contexto. Bien, como digo, ya no voy a necesitar más propiedades de estos espacios raros, ¿vale? Ya simplemente voy a enunciar el problema. El problema en el que estoy interesado ya lo podéis imaginar. De hecho, el problema ni siquiera es mío. Este problema lo propuso Dirk Werner cuando yo era un niño. Él preguntó si un tensor proyectivo tiene la propiedad de 2AB cuando los dos factores la tienen. De hecho, él también preguntó si la tiene cuando uno de los dos factores la tiene, pero en colaboración con Cades y Carlton resolvieron la pregunta de forma negativa rápida. De hecho, tan rápido que en el propio paper donde publicaron la pregunta, publicaron una nota diciendo que habían tenido contraejemplo. Sin embargo, hasta lo que sabemos, este problema, tal y como está escrito, sigue abierto. ¿Y por qué este problema debe ser tan difícil como para que lleve tantos años abierto? Bueno, si uno piensa en la propiedad de 2AB y en tratar de demostrarlo en un proyectivo, tiene dos opciones. O trabaja con operadores de un proyectivo al proyectivo, que eso parece ser un cacharro monstruoso, o tiene que calcular normas, porque la propia caracterización implica el cálculo de normas de la forma x-. Y eso es difícil en un proyectivo, por lo que he comentado antes de los representantes. ¿Cómo se ataca este problema? Pues la forma en la que atacamos este problema es la única forma razonable en la que veo que se puede atacar un problema de tensores de naturaleza geométrica, cargándote el lenguaje de tensores. ¿Y cómo lo hacemos? A través del teorema de Hambana, teniendo en cuenta que tenemos bien descrito el dual. Eso es lo primero que hicimos. Lo primero que hicimos fue dar una caracterización de cuando X proyectivo Y tiene la propiedad de 2AB, que intentar involucrar lo mínimo posible el cálculo de normas en X proyectivo Y. Bueno, esta propiedad es equivalente a lo siguiente. Dada cualquier bilineal de norma 1, cualquier elemento del tensor algebraico, cualesquiera dos positivos, existe un tensor básico de esta manera, cuya evaluación sobre G es grande,
De manera que la norma de la suma es, salvo un épsilon, la suma de normas. Esto parece una transcripción literal del teorema de Cadet y compañía a nuestro contexto, pero hay dos diferencias fundamentales. La primera es que Z solamente necesitamos buscarlo en el tensor algebraico y no en todo el completado, aunque esto no es ningún alarde de inteligencia porque es un mero argumento de densidad. Sin embargo, lo que sí es crucial aquí es que el elemento que tiene que estar lejos de un Z dado puede localizarse de esta manera. Y eso me reduce mucho el saco de posibles elementos que están lejos de mi Z dentro de un slide. De hecho, para demostrar dos, aquí es donde utilizaba la propiedad que comentaba antes de que todo slide de un proyectivo contiene un tensor básico. Bien, pero todavía esta caracterización no nos gusta, porque involucra todavía el cálculo de norma en un proyectivo. ¿Cómo nos la cargamos? Así. 2 es equivalente a que dadas dos aplicaciones bilineales de norma 1 y dado un elemento del tensor algebraico que voy a escribir en términos de unos representantes cualquiera y dado epsilon y alfa, puedo encontrar otra aplicación bilineal B', de manera que, un elemento, un tensor básico que sobre G es grande y mi B con gorro va a cumplir que tiene norma aproximadamente 1, que la evaluación sobre la pareja X, Y vale 1 y que B coincide con B gorro sobre lo X sub Y y en particular B con gorro de Z será igual a B de Z. Esto lo que me está diciendo es que la propiedad de 2AB la estoy reformulando en términos de una propiedad que involucra modificar aplicaciones bilineales. ¿De acuerdo? Bien, y simplemente por comentar un poco la idea de por qué 3 implica 2, que es la que vamos a utilizar nosotros, si partimos de un G, de un Z y de epsilon y alfa como en 2, cojo o agarro una bilineal B de norma 1 que sobre Z valga 1 y entonces 3 me hacen hacer una B con gorro y X tensor Y cumpliendo la tesis de 3. Entonces, ¿qué va a pasar con B gorro? Que B gorro de Z va a valer la norma de Z, B de X tensor Y va a valer 1 y entonces la norma de Z más X tensor Y la puedo estimar por abajo por la evaluación de B con gorro sobre la suma dividido por la norma de B con gorro. El numerador va a ser igual a la norma de Z más 1 por 3 y la norma de B con gorro va a ser aproximadamente 1, luego, salvo epsilon, va a ser igual a 1 más la norma de Z. Y por eso 3 implica la propiedad de 2AB. Vale. En cualquier caso, recalco, lo importante aquí es que hemos sido capaces de describir nuestro problema eliminando cálculos de normas en un proyectivo y sustituyéndolo por el problema de cómo modificar aplicaciones bilineales. La pregunta es, ¿cómo se modifican aplicaciones bilineales? Bueno, una manera es componer con operadores. Componer con operadores phi y psi, donde phi irá de x a x y psi irá de y a y. Operadores lineales y continuos. Vale. ¿Qué necesito sobre phi y sobre psi para que mi B con gorro así definida cumpla lo de arriba? Os voy a necesitar lo siguiente. Si me tomo una pareja de puntos que sobre B es grande y otra que es grande sobre G, voy a necesitar que mi phi cumpla que fija los elementos de X sub Y para garantizar que la evaluación de B con gorro sobre la pareja X sub Y coincide con la de B. Además, voy a necesitar que phi me lleve un punto X que cumpla que G de X y B sea grande, que vaya a XB para que mi B con gorro también sea grande sobre la pareja X. Aquí tenéis que pensar que haríamos el juego tanto en X como en Y. Y además, voy a necesitar que la norma de phi sea aproximadamente 1 porque la norma de mi B con gorro será menor o igual que la norma de B por la norma de phi por la norma de psi. Y ahora la pregunta es, si X cumpliera
si X e Y cumpliera la propiedad de 2AB, ¿podría construir el operador phi para que cumpla estas tres propiedades? Pues vamos a verlo. Aquí es donde entra la propiedad de 2AB. Como X tiene la propiedad de 2AB, voy a poder encontrarme un elemento en la esfera cuya evaluación de manera que g de X y G sea más grande que 1 menos alfa. Y esto, si lo pensáis bien, es encontrar X de manera que su evaluación sobre el funcional este que aquí describo sea grande. Eso es aplicar la propiedad, la caracterización de la 2AB de Cadence y compañía. Y además, que mi X cumpla que la norma de E más lambda por X sea más grande que 1 menos epsilon por la suma de normas, donde E vive en el span de lo X sub Y y lambda vive en R. Esto es una generalización del caso de la caracterización de la propiedad de 2AB que he contado antes, de Cadence y compañía. De hecho, los términos en los que ellos lo reformulan es con el span de un único vector. Y la demostración de esto se sigue de la que he enseñado antes, aplicándolo inductivamente. De hecho, esta tesis tal cual aparece también en el artículo de Cadence, Visconti y nivel. Bien, en cualquier caso, tengo un X cuya evaluación sobre G junto con IG es grande y que me cumple esta desigualdad de aquí. Vamos a ver si podemos definir el operador phi. Bueno, phi voy a comenzar definiéndolo en la suma directa de E y R por E. ¿Cómo? Bueno, hemos dicho que phi necesitamos que fije los elementos X sub Y y que me lleve el X a XB. Pues por la brava, así. Algebraicamente la cosa va perfecto. El problema es que este phi tenga norma o no cercana a 1. Pero es que resulta que la tiene. La norma de phi es menor o igual que 1 partido 1 menos epsilon. De hecho, si me cojo cualquier elemento o agarro cualquier elemento del dominio y le aplico phi y calculo norma, aplico desigualdad triangular y ahora aplico la condición que viene descrita arriba y me queda esto. Y por la arbitrariedad de E más lambda por X, pues saco que la norma de phi es menor o igual que 1 partido 1 menos epsilon, como buscado. Que la norma de phi es mayor o igual que 1 es simplemente evaluar sobre X1, por ejemplo, ¿vale? Bien, entonces ya tengo phi definido en un subespacio de dimensión finita. ¿Qué es lo único que me hace falta? Pues extender el operador a un operador de X a X sin incrementar normas. Bueno, haremos eso si podemos. Porque la pregunta es, dado un operador lineal y continuo, ¿es siempre posible extender los espacios de vanas más grandes y además sin incrementar normas? Bueno, la respuesta a esta pregunta es, desgraciadamente no. Y además, no es solamente un problema de que vaya a preservar la norma del operador, sino que incluso puede ser un problema el propio hecho de que exista una extensión lineal y continua. Si uno considera el operador identidad de C0, entonces no existe ningún operador que extienda a todo el infinito, porque C0 no está complementado en el infinito por un resultado clásico de C. Luego, la versión vector valuada del teorema de Hambana es mentira, en general. La única esperanza que nos queda es, ¿existirá alguna clase de espacio donde alguna versión del teorema de Hambana sea cierto para operadores? Y la respuesta es, afortunadamente sí. De hecho, un teorema de Lindenstrauss, de su célebre Memoirs, caracteriza la siguiente propiedad. Que todo operador compacto tenga para cada epsilon una extensión compacta, un espacio más grande, de manera que la norma de la extensión es menor o igual que 1 más epsilon por la norma de 3. Esto notemos que es suficiente para nuestros propósitos, porque nuestro operador phi no solamente era compacto, sino que por definición tenía rango finito. Bien, pues esto es equivalente a que X estrella sea isométricamente isomorfo a un espacio L1. Con esto, dicho de otra manera, que X sea un predual isométrico de L1. Con esto ya tenemos el fin de fiesta
Si lo juntamos todo, dado dos espacios de Banach X e Y que sean preduales isométricos del L1, si X e Y tienen la propiedad de 2AB, entonces su tensor proyectivo también. Lo que es una respuesta parcial al problema de Dilbert. Por otra parte, ejemplos de espacios preduales con la propiedad de 2AB, pues se tienen los espacios de continua sobre un compacto sin punto aislado, se tienen los Gurari, y en general existe Dilbert dio una caracterización a finales de los años 90 sobre los preduales de L1 con la propiedad de 2AB en términos de los extremos del dual. En cualquier caso, una vez que obtuvimos este teorema, hicimos un ejercicio de abstracción para ver qué era lo que necesitábamos a plena generalidad, y en ese contexto consideramos el siguiente reforzamiento de la propiedad de 2AB. Dado un espacio de Banach X, diremos que X tiene la propiedad de 2AB para operadores. Si dada cualquier colección finita de vectores de la esfera, cualquier slice y cualquier epsilon, somos capaces de encontrar un elemento X en el slice de manera que para cualquier X' que yo agarre, existe un operador de X a X mandando mi X a X' de norma menor o igual que 1 más epsilon y que, salvo epsilon, actúa como la identidad sobre los X'. Esta propiedad no es difícil ver que implica la propiedad de 2AB clásica, luego es efectivamente un reforzamiento. Y por la línea de ideas que he comentado antes, se tiene que si dos espacios de Banach tienen la propiedad de 2AB para operadores, su tensor proyectivo también, su tensor proyectivo tiene la propiedad de 2AB. Y ejemplos, pues, preduales de L1 con la propiedad de 2AB, que esencialmente, por lo que hemos visto, se basa en que los preduales de L1 son buenos espacios de llegada para extender operadores. Sorprendentemente, en el extremo opuesto, las cosas también funcionan bien. Los espacios L1 con la propiedad de 2AB tienen la propiedad de 2AB para operadores. En este caso, no porque los L1 sean buenos espacios en llegada, sino porque son buenos espacios en partido. Estos espacios tienen un montón de subespacios, un montón de copias de L1 finitos dimensionales que además están uno complementados. Son buenos espacios de salida, por así decirlo. Y bueno, algo que generaliza un poco a dos. Si dos espacios tienen lado de P, su L infinito suma, también. Bien. Dejadme que comente rápidamente otra aplicación de esta propiedad ODP, aunque es de una naturaleza similar, que fue para el tensor proyectivo, para el tensor simétrico proyectivo. Voy a definir esto muy rápidamente porque no voy a entrar en detalles, ¿de acuerdo? Simplemente porque sé que aquí hay expertos en tensores simétricos y en espacios de polinomios. Dado un número natural n, se define el tensor simétrico proyectivo de n hojas de un espacio X, denotado de esta manera, como la completación del span de los tensores simétricos bajo la siguiente norma. Dado un elemento del tensor simétrico, voy a definir su norma como el ínfimo de la suma de los coeficientes, donde el ínfimo de estos coeficientes, donde el ínfimo recorre todas las representaciones de z de esta manera. Aquí estoy considerando X sub I en la esfera, ¿de acuerdo? Salvo normalizar. Bien. Su dual es el espacio de polinomios n homogéneos que actúa sobre los tensores básicos simétricos, simplemente evaluando P sobre el punto y extendiendo por linealidad y continuidad. La aplicación que encontramos a estos espacios fue que, utilizando técnicas similares para modificar polinomios homogéneos, es decir, considerando un polinomio homogéneo y componiendo por delante con un operador de x a x, bueno, más bien componiendo la forma n lineal en todas sus casillas con un operador dado por la ODP, conseguimos demostrar que si K es un espacio topológico compacto Hausdorff y sin punto aislado, entonces
todos los tensores simétricos proyectivos tienen la propiedad de 2A. Este ejemplo nos pareció curioso e importante porque, que sepamos, es el primer ejemplo de tensor simétrico proyectivo no trivial, y con no trivial quiero decir con n mayor que 1, donde se conoce la propiedad de 2A. No hemos encontrado en la literatura ningún otro ejemplo. Y bueno, y la razón por la que esto se ha enunciado para los espacios CDK es que, si pensáis en la propiedad de 2AB, hay que buscar elementos I en la esfera del CDK, de manera que P de I sea grande. Y para eso, nosotros necesitamos utilizar fuertemente la propiedad de Dunford Pettit polinomial. Es decir, que los polinomios en el CDK son débilmente secuencialmente continuos. Eso, y que en el CDK, por las características de este espacio, digamos, los ortogonales, los elementos lejanos a una cantidad finita dada, podían encontrarse, digamos, utilizando sucesiones, con copias de alguna manera equivalentes a la base de F0. Eso hace que no sepamos si este resultado es cierto cuando reemplazamos el CDK por un predual de L1 general. Bien. Termino ya simplemente proponiendo la pregunta obvia, y lo que nos preguntamos es si la ODP y la propiedad de 2AB son equivalentes. La motivación es simple y llanamente el problema de Dirk-Werner, que la respuesta afirmativa resolvería su problema, y una respuesta negativa a esta pregunta arrojaría un contraejemplo potencial. No tendría por qué serlo, pero nos daría un candidato fantástico. Esta pregunta pienso que por ahora es bastante difícil porque se desconoce bastante esta propiedad y cómo producir ejemplos. Por eso, cualquier avance en esta dirección, y con avances quiero decir, por ejemplo, estudiar si se preserva por L1 suma, si la tienen algunos o todos los espacios de funciones lipschitzianas con la propiedad de 2AB, cómo se respeta frente a ultrapotencia. Cualquier resultado en esta dirección pienso que tendría bastante interés. Bien, estas son las referencias en las que aparecen básicamente todo lo que he contado en esta charla, y termino simplemente agradeciéndole otra vez vuestra asistencia. Bien, ¿alguna consulta, duda, comentario? Una consulta. ¿Sí? A lo mejor lo dijiste si sabes que el tensor proyectivo tiene la propiedad de Dogabet, no puedes decir nada del XCD, no hay una especie de... O sí. No me quedó claro eso, si lo mencionaste. No, O sea, no lo he mencionado porque en realidad no conozco muchos resultados que permitan bajar la propiedad de Dogabet de los dos factores a uno de ellos. Conozco el resultado para cuando uno de los factores es finito dimensional. Si el proyectivo tuviera la propiedad de Dogabet, el otro tendría que tener la propiedad de Dogabet. Creo que está escrito para normas teatrales, pero debería ser una adaptación. Y recientemente Miguel Martín creo que ha obtenido resultados cuando no hay contención del L1, pero creo que son para el tensor inyectivo. Corrígeme, Miguel. Creo que también para el proyectivo, pero 100% seguro no te sé decir. Creo que funcionan los dos tensores, pero si tú lo dices... No, lo pregunto porque Ya. no lo recuerdo bien. Para el inyectivo seguro, que el no contener un factor copias de L1 se implicaba que el otro tenía la propiedad de 2AB. Claro. Pero... No, para el proyectivo. ¿Miguel? Para el proyectivo. Hola, soy Manolo. Para el proyectivo, perdón. Para el proyectivo. ¿También es verdad? Sí. Vale. Pues sí, en cualquier caso, digamos... De hecho, es que me he quedado parado porque pensaba que lo que no tenemos claro es que sea verdad para el inyectivo. Vale, pues entonces lo he leído todo al revés. Sí, en cualquier caso, digamos, la filosofía sería que cuando uno de los dos factores está absolutamente opuesto al mundo de Dogabet,
es porque la propiedad de Dogabet del grande viene del otro lado. Claro. Abraham, Manolo, hola. hola Abraham, ¿qué tal? Muy bien, muy bonita la charla. Oye, solo una cuestión, y además debería contestarnos Miguel a lo que voy a preguntarte. Con Miguel en el 2004 y con Domingo, lo que hicimos fue probar que todos los polinomios sobre, bueno, en general, digamos, sobre cuando K es un completamente regular, sin puntos aislados, bueno, K compacto, sin puntos aislados. Entonces, el CDK tenía, los polinomios tenían la propiedad de Dugabet, que quería decir que cada vez que tú le sumabas a un polinomio la identidad, un polinomio de rango 1, un polinomio compacto, le sumabas la identidad, te salía 1 más la norma del polinomio. Sí. Pero resulta que los polinomios son Manolo, ¿te hemos perdido? exactamente el dual isométrico del tensor simétrico. Perdón, Entre este, se perdió la última frase. repito, Sí. el dual de Sí. los tensores simétricos, Sí. el dual de los tensores que Sí, sí. tengo o débil compacto y le sumabas. Entonces, no era 1 más la identidad. ¿Cómo están muy cercanos o qué tienen que ver? Sí, O a pero, lo mejor no. pero es que tú estás, si le sumas la identidad, lo que estás considerando son polinomios vector valuados de x a x, ¿no? Sí, de rango 1. Claro. Sí, pero Que es lo mismo que tú digamos, haces. en principio yo no veo, no lo sé. ¿Me entiendes? O sea, tú lo Sí, que sí, dices es, yo tengo un operador, tú vas a probar que los tensores simétricos tienen la Dugabet y que lo que quiere decir es que cada vez que cojas un operador de rango 1 y le Sí, sumes la identidad, la norma es exactamente 1 más la norma del operador. sí, Tú miras los tensores simétricos, si miras los polinomios como el dual isométrico de los tensores sí. simétricos, lo que nosotros estamos probando es exactamente eso, ¿no? Lo que tendrías que analizar es que la La pregunta es a norma... Miguel, que yo hace mucho que no trabajo en esto. Entiendo, Miguel, ¿es pero eso o no es eso? que yo no lo sé, le iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué relación Mm. tenía esa propiedad y la otra si él la había mirado? Yo no lo sé. Es que yo creo que miré cosas cuando analizaba propiedades de diámetro 2, que, bueno, tienen cierta relación con esto, pero si no estoy equivocado, la propiedad de Dogabet en el dual de un tensor proyectivo simétrico sería, digamos, trabajar no con polinomios de x a x, sino con cacharros que serían operadores del espacio de polinomios en el espacio de polinomios. Es Sí, decir, que pero sería otro tipo de objetos los que habría que... no. Vamos a lo ver. que- Abraham, volvamos atrás. Tú tienes Sí. un espacio X. ¿Cuándo tiene Sí. la propiedad de Dugabet? Cuando cualquier operador de rango 1 de X en X tiene la Sí. propiedad de que si le sumas la identidad, la norma es 1 más la norma del operador. ¿Es eso? Sí, sí, sí. ¿Quién es el dual isométrico del espacio de los tensores simétricos? Los Los polinomios. polinomios en homogéneos, ¿Vale? claro. Eso es. Cuando tú coges una aplicación que vaya del espacio en el cuando coges un elemento del dual Sí, de los tensores, sí. Se fue. Sí. ¿Cortó? simétricos, estás cogiendo un polinomio. Manolo, no te escuchamos. Están muy... Es que tengo una conexión muy mala. Bueno, pregúntalo tú, anda, Miguel, o acláralo tú, porque es la misma pregunta. Yo iba a preguntarte lo mismo, Abraham. No tengo claro si lo que dices, o sea, si el hecho de que el tensor simétrico proyectivo tenga la propiedad de Dogabet tiene relación con el hecho, en CDK, de que CDK tiene la propiedad de Dogabet polinomial, que significa la misma propiedad de Dogabet, pero para polinomios en vez de operadores. Que cuando tú te coges polinomios de rango 1, lo que estás cogiendo es un elemento, es un polinomio lineal, tensor, un vector. Simplemente mi pregunta, y creo que la de Manolo, es si estas dos cosas están relacionadas. Una puede ser más fuerte que la otra o no, no lo sé. Si lo han mirado. Sí, en un principio no lo veo del todo claro,
porque veo, digamos, que una cosa es tener un operador entre dos tensores simétricos y otra cosa es tener un polinomio vector Sí, pero- valuado aunque vaya de x a x. Pero Ahora- utiliza la caracterización de K, de La Big dual. O, Sirockin y Claro. Berliner, Sí, la claro. dual, usando que el dual es el espacio de los polinomios Vale, si con utilizas valores en el cuerpo. si utilizas la caracterización dual, Que no lo sé. tendría que mirar cuál es la propiedad de Dogabé polinomial, pero si lo que hacéis es fijar que la evaluación de P sobre un I sea grande y luego que esté lejano de un polinomio Q, si no estoy equivocado, lo que estáis encontrando son polinomios lejanos que viven dentro de un débil estrella Light definido por un tensor básico. ¿Me explico o no? Sí, pero que el débil estrella ese es una forma lineal continua de los tensores simétricos. Por tanto, es una forma lineal de tu espacio. Sí, claro. Pero Bueno, lo que... no, lo miras. Ahora, yo no lo tengo claro tampoco. Y Miguel tampoco. Yo Yo no creo- lo tengo claro. yo creo- Parece que pudiera tener relación, pero a lo mejor no la tiene. ¿No? Yo creo que puede tener relación cuando se reformula en términos del dual la propiedad de Dogabé, pero habría que mirar, digamos, qué condiciones le buscáis. Digamos, vosotros partís de un polinomio y encontráis otro lejano, que cumplirá una condición sobre un punto, ¿no? No. Lo que dice es que si tú tienes cualquier polinomio y le sumas la identidad, la norma es 1 más la norma del polinomio. Eso es lo que dice la propiedad. Y los polinomios tienen que ser de rango 1. Y si son de rango 1, son un polinomio escalar, tensor, un vector. Sí, Y el polinomio escalar es una forma lineal de tu espacio. claro. Sí. Eso es. O sea, lo que nosotros estamos diciendo de otra manera es, Sí, coge una forma lo entiendo. lineal del tensor simétrico, multiplícala por un vector del espacio. Eso, ese operador, o como quieras llamarlo, eso dista de la identidad exactamente cuando le sumas la identidad es 1 más la norma de la identidad. Y eso me parece muchísimo. Lo pensaré. Ya os digo que A la propiedad de Dogabé. sí, Para a tensores, priori, no son muchos años que no trabajo esto, por eso he dicho Miguel. a priori a mí, o sea, Bueno. no veo claro la relación que hay, quiero decir, porque veo que el tipo de operadores con el que se trabaja es distinto y posiblemente no se pueda relacionar tan bien, pero ya os digo que tendría que mirarlo. Esto es lo mismo, también se han hecho trabajos sobre las propiedades de Dogabé para las bilineales, que lo trabajó Dirk Werner en un artículo con Enrique Sánchez Pérez, y hasta lo que sé de esos resultados no se ha obtenido nada para el tensor proyectivo, pero Sí. lo consultaré de todas formas. Sí, exactamente, ahí están las marcas, sí. Sí, en eso sí tienes razón, Abraham. Puede que esto sea más débil y sea al revés. Es decir, que vuestro resultado sea más fuerte que el nuestro. Sí. Sí, Pero no puede lo sé. ser o que tenga, digamos, algún tipo de coincidencia cuando estás trabajando, por ejemplo, con tensores básicos dentro del proyectivo simétrico o algo así, que esas cosas a veces pasan. Pero sí, lo pensaré, si llego a algo o escribo a todos, escribo al grupo de funcional. De acuerdo, gracias, Abraham. Nada. Muy bueno. Yo tengo una pregunta, bueno, no Sí. más que una pregunta, un comentario quizás medio pavo, pero ¿no hay relación entre que el tensor simétrico tenga esa Dogabé y el no simétrico, ¿no? En algún sentido o en el otro. Digo el de un mismo espacio, ¿no? Pero pongámosle entre el simétrico y el no simétrico, porque de vuelta el ejemplo al que llegan Sí, funcionaba en ambos, ¿no? Pero sí, no sé si los ejemplos que obtenemos son más restrictivos. En general, no sabría decir si hay alguna relación, porque es cierto que, bueno, lo primero, que el tensor proyectivo simétrico, digamos, no es un subespacio isométrico del tensor básico. Claro. Ujú. Y si no recuerdo mal, el único caso en el que eso ocurre es en espacios de Hilbert, que están en el mundo opuesto. Y de Claro. todas maneras, aunque fuera un subespacio isométrico, es cierto que hay resultados que bajan la propiedad de Dogabé a subespacio, pero de alguna manera lo que hay que buscar es que el subespacio sea muy grande dentro del espacio total. Y diría que en la operación de simetría se perdería muchísima dimensión aquí.
Entonces, No, por eso, yo creo que como justamente no es algo isométrico, o sea, la propiedad esta es isométrica y la relación entre ellos no es, sí, parecería que no debería haber relación, pero a la vez también sería raro que claro, uno la sí. tenga y el otro no sé. Sí. Es cierto que sí es verdad que los ejemplos los hemos tenido usando el mismo tipo de técnica. Porque claro, al final me imagino que modificar polinomios debe ser lo más difícil que modificar aplicaciones bilineales, porque en el fondo lo que hay debajo es extensión de operadores lineales y eso ya nos dijo Lindenstraub que era difícil. Abraham, ¿Sí? porque has comentado al principio que teníais ejemplos de tensores que no funcionaban, o sea, que no valía la propiedad de Dogabet, ¿no? ¿Tenéis algún ejemplo para el caso simétrico? Bueno, es más o menos la pregunta que ha hecho Verónica, pero en la misma línea, pero para contraejemplo. O para norma octedral o algo así. Bueno, para contraejemplo de simétrico, aquí lo que pasa es que al considerar simétrico, no puedes decir me cojo un factor muy malo para que caiga sobre el otro. Aquí, como todos los factores son el mismo, Son iguales. digamos, o todos la tienen o todos la fallan. Contraejemplo, no nos hemos planteado. Sí que es verdad que hay algo más parecido a candidato a contraejemplo claro. Y es que, como he comentado antes, un hecho fundamental en la... Bueno, lo explico por aquí. Cuando uno busca en la propiedad de Dogabet, busca esta condición, el hecho por el que funciona la demostración en el CDK es porque, fijada la cantidad finita de los x sub i, la cantidad de x que me valen es débilmente secuencialmente densa en el CDK. Y esa es la razón por la que por eso más de un forpetis polinomial funciona. Ahí sí hay un candidato a contraejemplo clarísimo, que es un subespacio que hicieron Kadetz y Werner, de un espacio con la propiedad de Dogabet que tiene la propiedad de Schur. Entonces, ese tipo de construcción en ese ejemplo sería imposible, porque las sucesiones débil convergentes son norma convergentes. Entonces el contraejemplo para la Dogabet es L1 con algo. ¿No? Candidato, un subespacio de L1. Para el simétrico. Para el no simétrico, la cosa podría funcionar, no tenemos tanta restricción. ¿Y el contraejemplo este que has mencionado al principio de la charla, cuál es? ¿Te acuerdas? Al principio. O sea, el ejemplo de Dirk y de Kadetz, que no funciona la Dogabet. Que tiene... Que uno sea no. Sí. Que no tenga. Sí, el ejemplo es en el caso del proyectivo sería un L infinito proyectivo con un espacio E finito dimensional dentro del L infinito 6 de C. En general, hoy en día tengo un trabajo en colaboración con Lima y con Johann Langemetz, en el que probamos que si tenemos un espacio de Banach E uniformemente convexo, uniformemente suave, perdón, y el tensor inyectivo de E con X tiene la propiedad de Dogabet, entonces E es finitamente representable en X. Entonces, y acudiendo a la teoría de representabilidad finita en L1, te encuentras ejemplos de espacios LP infinitos o infinitos dimensionales, donde el L1 grande tiene la propiedad de Dogabet, pero su tensor inyectivo con ese LP no tiene la propiedad de Dogabet. Dualiza, y como la propiedad de Dogabet pasa a preduales, saca un proyectivo de L infinito con un LP que no tiene la propiedad de Dogabet. O sea que todos los ejemplos que tenéis son para factores distintos, ¿no? Sí, por supuesto. Vale. Y como digo, buscando en el factor malo, bueno, malo para la propiedad de Dogabet, convexidad uniforme. Y aún y así, tiene que no ser finitamente representable. Tampoco está garantizado. ¿Vale? Vale, gracias. Abraham, Hola. un comentario, ¿vale? Dime. ¿Me escuchas? Sí, sí. Mira, creo que al final, como siempre, Miguel va a tener razón
Y lo que ocurre es que lo que nosotros hacemos es ver que tiene la propiedad de Dogabet, pero siempre que el punto de partida sea un punto de la forma X tensor X tensor X. Un tensor elemental, por entendernos. Sí, vale. O sea que entonces vuestro resultado es más potente. O sea que vuestro resultado implicaría el nuestro. Y de hecho usamos usamos nosotros un Petit polinomial. En vez de hacerlo para CDK, lo hacemos para las funciones continuas y acotadas en un completamente regular que no tenga puntos aislados. Vale. Pero si es verdad esto, es decir, que vuestro resultado es más potente, y me da la impresión que el comentario de Miguel va a ser verdad. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo en donde, es un ejemplo de Miguel también, en las continuas de 0,1 con valores en L2, todo polinomio de débil compacto satisface la ecuación de Dogabet, pero no hay un polinomio de grado 2 que la satisfaga. Entonces, eso sería un contraejemplo. Porque sería un caso, un contraejemplo también a vuestro resultado, porque vuestro resultado implicaría que si la cumple, ¿entiendes? Si la cumple para vuestro resultado, la tiene que cumplir para este caso, si los nuestros más débil, ¿entiendes? O sea, lo que quiero decir es que los resultados negativos que tenemos serían negativos para vosotros. Vale, Digo ese concepto pues concreto, ¿entiendes? Sí, Míralo pues lo porque miraré. creo que va a tener razón. Cuando ha dicho Miguel que era para tensores del tipo X, tensor X, tensor X, yo creo que es eso exactamente, ¿sabes? Y entonces es más débil Vale. que Pues, lo que vosotros hacéis. Y por eso las bilineales no implican, los resultados para mí no implican los resultados tensoriales. Por esa razón, creo. Lo ha dicho Miguel, digo, en general para bilineales y producto tensorial. Y la razón es esa. Que si lo haces para bilineales, tú estás en un punto XY y es un tensor elemental, claro. X tensor Y. Mientras que Claro. estáis usando cualquier tensor. Sí. Claro, sí. ¿Vale? Y entonces, Sí, tensor Y es un límite, o sea, y creo que va a tener razón Miguel. Míralo, porque nosotros decimos, perfecto. Vale. Lo miro y si llego a algo os escribo. Vale. Vale. Pero los resultados me han gustado mucho, están muy buenos. bien. Muy buenos. Pedro, si estás escuchando, enhorabuena. Y Nacho no estará escuchando, pero vamos, también enhorabuena. Está en espíritu. Gracias, Manolo. Es que tiene mucho espíritu. No te escuchamos, Manolo. Nada, que ya no he dicho nada más. Ya he acabado. He invitado y he acabado. No estamos acostumbrados a que dejes de hablar, por eso. Nos extrañaba. Claro, estamos preocupados. ¿Qué pasa? ¿Que no está hablando? No había pasado nunca antes. Es que colapsa el wifi. Aprovechar la distancia para meter conmigo. ¿Que no nos puedes dar un chospe? Bueno, sí. Pablo, ¿estás ahí? Sí, claro, estoy aquí desde el principio. He visto que tu espalda es la que aparece en el programa de seminario. ¿Mi espalda? No. No, soy yo. En la foto. Ese es Joaquín, no soy yo. Es parte de la organización. Claro, La foto de la página web, eres tú. Hostia, yo pensaba que era yo, Pablo. Ah, pues yo creía que eras tú. No. ¿Ves? No he sido el único. Lo siento, Joaquín. No. Yo también lo siento, Joaquín. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le agradecemos a Abraham. Muy buena la charla. Gracias.